Orgullosamente correntino. Bueno, está en contacto con nosotros Ignacio Contreras, él es investigador del CONICET y docente de Ciencias Exactas y Agrimensura de la UNE, conocido como el que más sabe de lagunas en Corrientes. Nacho es lo más, te digo, ¿eh? Además de la buena onda que... Yo quiero que haga stand-up igual. Stand-up, sí, no se tiene... Le reda para hacer stand-up. Mientras no sea el monstruo de la laguna, ¿viste? Que ese es claro. ¿Cómo estamos, Ignacio? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos, qué bueno escuchar voces conocidas. Bueno, y también un saludo para toda la audiencia, gracias por esa introducción. Monstruo de la laguna depende de qué hora del día me agarren, digamos. ¿Pero te ves como stand-upero? No sé, en realidad yo creo que uno pasa por tantas cosas en la vida que ya es como que la vida es un chiste, ¿no? Entonces hay que tomarlo todo con humor porque si no... Me pueden decir, ¿qué hace, monstruo? Claro. Sí, Imagínate un doctor en geografía, porque es un doctor en geografía de la Universidad Nacional Nordeste haciendo stand-up con cosas así, ¿viste? Claro. Con todo vinculado a la geografía sería. No, y le reda. Y podríamos, pero mejor no, por las dudas. Por las dudas sigamos así. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Gustavo el otro día trajo una preocupación que es bastante recurrente. Uno no tiene más que recordar el paisaje de algún tiempo atrás y darse cuenta que lugares en donde había lagunas ahora están secos. Una quizás de las más características, lugares más accesibles tenemos, por ejemplo, camino a Santa Ana. Yo recuerdo, hará 20, 25 años, esa ruta estaba totalmente llena de lagunas a los costados y ahora no hay una grande que cuando hay agua se llena un poco, pero cambió totalmente el escenario. Lo mismo pasa para la zona de Laguna Brava. ¿Se están extinguiendo las lagunas o es un ciclo natural que podríamos decir van a pasar X cantidad de años y se van a recuperar? Bueno, a ver, es toda una combinación de todo, ¿no es cierto? El trabajo que nosotros publicamos, justamente lo que hablaba es que estas sequías extremas, tan severas, digamos, tan prolongadas en el tiempo, sobre todo que duren tanto tiempo, contribuyen a que estas lagunas que dependen exclusivamente de las lluvias, porque también está el mito de que están conectadas con el río Paraná. Eso no es verdad, no están conectadas. No, estas lagunas no están conectadas con el río Paraná. Pero hay algunas lagunas que sí tienen conexión con ríos. Hay lagunas que sí, pero son otras lagunas que se las conoce como lagunas aluviales, que por ejemplo son las que se encuentran del lado del Chaco, entre el puente y el peaje. Bueno, ese es un tipo de lagunas que por ahí también tienen formas se las conoce como lagunas en forma de media luna, porque forman como una U o una herradura. Son otro tipo de lagunas que cuando el río se desborda, bueno, se conectan y vuelven a como que se reinicia su ciclo. Estas lagunitas que tenemos nosotros en los paisajes de Lomadas Arenosas, que son las populares 38.926 que siempre menciono, dependen exclusivamente de las precipitaciones locales. Cuando digo precipitaciones locales me refiero a el agua que cae arriba de ellas, ¿no? O sea, no tienen otra forma de abastecimiento que no sea el agua de la lluvia. Exactamente, y el agua que, ya les digo, cae arriba de ellos. Obviamente si ponen bombas y cosas por el estilo para traer agua de otro lado ya es otro cantar, pero naturalmente depende del agua que cae arriba de ellas, de la cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En sequías extremas como las que nosotros vivimos, de esas 38.000 lagunas, casi 39.000, digamos, para redondear, quedaron alrededor de 5.000 en toda la provincia, ¿no? Con lo cual... Para Ignacio, de 38.000, 5.000. Sí. Pero ¿y esto, a ver, pasa generalmente que es tan movediza la cantidad de lagunas que hay o es una situación de alerta grave? A ver, digamos, por un lado son procesos naturales, ¿no? En un contexto de sequía extrema, nosotros tenemos que pensar que tenemos un paisaje que naturalmente está adaptado a expulsar el agua. A ver, es más, el correntino, si vos decís, ¿a quién le tienen miedo? Y tenemos tres cosas, ¿no? A las inundaciones, a la ruptura de Yacyretá y al Pombero, ¿no? O sea, nunca pensamos en sequía. Incluso cuando veíamos el río bajo, tampoco podíamos pensar de que la falta de agua iba a ser un problema. Sin embargo, en el interior, digamos, se aconsejaba no regar las plantas durante el día para conservar el agua. Acá enfrente, en la provincia del Chaco, hay lugares donde se prohíbe lavar el auto justamente por la escasez de agua. Entonces nosotros acá estamos acostumbrados a que el agua nos sobre, no pensamos nunca en que el agua nos falte.
sin ir más lejos, ¿cuántos litros de agua consumimos por día? Y cuando haces esa pregunta y todos te dicen 3 litros de agua, que es lo que recomienda el médico, pero te olvidas que tiras la cadena y serán 10 litros, te olvidas que te bañas 10 minutos y son 80 litros, te olvidas que lavas la ropa con un lavarropa, son 15 litros, ¿no? Entonces por día seguramente tenés un consumo de más de 200 litros y uno no es consciente de eso, ¿pero por qué? Porque estamos acostumbrados al exceso de agua. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los paisajes también, así como Catamarca canta muy lindo que tiene 1001 tonos de verde, nosotros tenemos 1001 tonos azules, el río Paraná, el río Paraguay muy cerquita, digamos, ahí enfrente del Paso de la Patria, el río Uruguay, una cantidad de todos los arroyos, arroyitos, arroyuelos que te imagines, riachos, esteros, cañadas, bañados, lagunas, los embalses arroceros, que hoy en día se los conoce como humedales antrópicos por Ramsar, ¿no? Tenemos todos los tipos de humedales que pueden existir prácticamente en un entorno continental de agua dulce. Entonces, eso significa que estamos acostumbrados, que hasta el paisaje nuestro está adaptado al exceso de agua. Ahora bien, cuando nosotros tenemos sequías tan prolongadas, aparecen cosas que no estábamos acostumbrados, o quizás nosotros, quienes más o menos estamos desde el 70 para acá, yo estoy del 80 y pico, del 84, pero ¿por qué digo del 70 para acá? Porque a partir del 70 hubo un aumento en la región de precipitaciones de 200 milímetros, y eso pasamos de tener un promedio de 1200 a 1400. Eso generó un exceso hídrico muy grande, entonces a partir del 70 hasta prácticamente hasta el 2000 nosotros teníamos precipitaciones abundantes constantemente. Después tuvimos el Niño extremo entre el 2015 y el 2019. Pero bueno, ahora lo que estamos viendo es que hay una tendencia a que esas precipitaciones se reduzcan y volvamos quizás a tener entre 1000 y 1200 milímetros anuales. El tema es que si se mantiene en 1200 no hay problema. Cuando son menores a 1000 milímetros y tenemos temperaturas que superan los 50 grados, de hecho que en, no sé si marzo, febrero, todos los días teníamos temperaturas que superaban los 50 grados, digamos, la evaporación es muy alta. Entonces, naturalmente, estas lagunas que no reciben agua... ¿50 grados se superaron? Sí, hemos tenido térmicas, sí, con térmicas, sí. Sí. En el febrero fue. Es más, nosotros pusimos datalover para medir la temperatura dentro de bosques y en palmares, y todos los días en la zona de Palmar, que son zonas abiertas, la temperatura superaba los 50 grados. No, a eso se le suma no solamente el calor que viene con el sol, sino la irradiación del suelo y otras cuestiones, ¿no? Claro, sí, si vos pones un termómetro en el piso, quizás te dé una... Sí, pero y la evaporación... Entonces vos tenés poca agua, pocas lluvias, temperaturas altísimas, se evapora el agua que hay. Pero vos decías que veníamos con un exceso hídrico. ¿Esto es como una compensación de lo que pasó antes? Sí, no. ¿Por qué? Porque durante el periodo de mucha lluvia, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, lo que nosotros veíamos es que, por ejemplo, la laguna Soto que estamos mencionando, en el segundo semestre o a partir de junio, que es como que comienza la sequía o el periodo seco dentro de acá de la ciudad de Corrientes, la laguna empieza a reducirse y llega a reducirse un 4% de la superficie máxima que obtuvo hasta mayo, ¿no? Porque hasta, para un poco poner en contexto, en Corrientes llueve de octubre a mayo y las máximas precipitaciones siempre se dan en abril y mayo. A partir de ahí empieza un periodo seco, donde a lo sumo podemos tener lloviznas o algún que otro chaparrón, pero ya no nada tan serio. Entonces la laguna empieza a reducirse y se reduce un 4% de la máxima superficie que obtuvo, digamos, hasta mayo. ¿Qué pasó en estos meses en estos años de sequía? Y bueno, para el 2023, para diciembre del 2023, la laguna Soto alcanzó, digamos, o se redujo, mejor dicho, a un 40% de la capacidad máxima de su laguna, de la cubeta, ¿no? O sea, es prácticamente que se redujo más de la mitad. Obviamente que, vuelvo a decir, por este contexto de sequía y demás, y un poco también, digamos, asociado a la presión demográfica que le estamos haciendo a la laguna
con el desarrollo de infraestructura urbana. A ver, nadie está culpando a los vecinos, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno modifica la cubeta de los alrededores y demás, hace remoción del suelo y otras cuestiones, contribuye a que la laguna no solamente se vaya rellenando con esos sedimentos que quedan sueltos y demás, sino que también ingrese menos agua a la cubeta, a la laguna. Y bueno, y justamente en el 2017 se había hecho un canal que sacaba agua de la laguna Soto hacia la Cañada Llanos, que la Cañada Llanos está hacia el oeste, a ver, para que ustedes se ubiquen, de la ruta 43, sería entre la ruta 43 y la ruta 12, van a ver que hay como un bajo, eso se llama Cañada Llanos, digamos. Entonces salía el agua por ahí y evitaba que la laguna, obviamente, ocupara su máxima cubeta, su máxima ocupación, para que los vecinos no se inunden. Digamos, cosa que obviamente se debería de hacer para evitar, bueno, que la gente tenga problemas. ¿Qué pasa? Históricamente también nosotros tenemos antecedentes como, por ejemplo, la Laguna Seca, que hoy se llama Barrio Laguna Seca, también comenzó con esto de hacer canalizaciones. Incluso la Laguna Seca era más grande que la Laguna Soto. Empezó con canalizaciones y demás, y de golpe ahora nos encontramos con que la laguna ya es un barrio, y que el barrio La Olla, que era la parte más profunda, es un barrio también, claro, con todos los problemas que tiene de anegamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que la laguna corre riesgos de extinguirse, es por el hecho de que si estos eventos de sequía van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más severos, van a durar mucho más tiempo, digamos, de forma corrida, sumado a esta cuestión de presión que le genera el desarrollo de infraestructura urbana, y bueno, va a contribuir a que la laguna se seque. El tema es que la Laguna Soto es como un emblema correntino. Hoy quizás no tanto, porque bueno, conocemos esa frase que dice cuando esto era campo, claro, queda poco, o esto era monte. Bueno, o sea, capaz que quienes alguna vez fueron a la laguna y la disfrutaron como balneario y no se quedan a dormir en las cabañas y demás, la recordarán. Pero las nuevas generaciones, digamos, quizás ni saben qué es la Laguna Soto. Sí. Entonces, lo que nosotros también proponemos es que a raíz de esto y a raíz de ver lo que pasó en estos 3 años, porque no es que estamos hablando de un proceso que viene pasando hace mucho, que por lo menos, por ejemplo, la municipalidad la declare como patrimonio natural municipal, y con eso tenga, por ejemplo, una herramienta, ya sea instituciones como el ICA o la misma municipalidad, para poder conservarla, protegerla, porque no estamos solamente hablando de pérdida de humedales y afectar al ecosistema y todas esas cuestiones, sino también estamos hablando de una medida para reducir los riesgos de inundaciones, porque ustedes imagínense que si esa laguna se convierte en una alfombra gris de asfalto, que yo calculo que en algún momento de acá a 50 años va a pasar, pero bueno, todavía no, ¿a dónde va a ir a parar toda el agua que cae? Porque tenemos que sacarnos el agua de encima. Entonces, ¿y qué vas a hacer? Canales que atraviesen la ruta 12 y que atraviesen el aeropuerto y un montón de cuestiones. Claro. Y entonces implica mucha obra de desagües, ¿no es cierto? Entonces, habría que pensar quizás en ser una ciudad de humedales, de proteger estos humedales periurbanos, sobre todo estos que son que mantienen agua en momentos de sequía extrema también. Y bueno, con medidas, digamos, que no implican mucho gasto, como esto, declararlas patrimonio natural, sí, hacer relevamientos permanentes, o sea, limpiarle vegetación, evitar que se colmate, porque es algo que también está pasando con la Laguna Brava, que hace poco lo entrevistaron al guardaparques, y él mencionaba que está pasando lo mismo. Para que ustedes se den una idea, en 1890 y pico, la Laguna Brava tenía forma de herradura, y en los mapas incluso figura con forma de herradura, y uno podía ir por la ruta 43 antes de llegar a Anduroga y demás. Vieron que hay como una especie de estero a mano derecha yendo para... Sí. Bueno, eso era parte de la Laguna Brava. Hoy se la conoce como Cañada Mandiyuratí, digamos, ¿no? Entonces, naturalmente estos paisajes se van rellenando y pasan de lagunas a cañadas. Pero vos fíjate que el caso de Laguna Brava es zona de reserva y así todo no se protege. Y lo que pasa es que lo que es reserva de la laguna es el área con agua, digamos, es
el sector con agua y no los alrededores. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, perdón, nos comentó lo que habían hecho, a ver cómo dijo, los canales sobre la Laguna Soto. ¿Quién lo hizo y está autorizado para hacerlo? Yo creo, a ver, estar autorizados, sí, o creo que no, a ver, no, miento. Creo que no, y justamente después ordenaron de que se desconecten, porque justamente podían contribuir a esto de llenarse de colmatar de sedimentos y demás. Entonces ahora tengo entendido de que no estaban conectados. Ajá. Porque de hecho todo el suelo que hay alrededor de la laguna es muy erosionable. Y con mucha carga de sedimentos. Entonces, si empieza a entrar agua con esos sedimentos, y de a poco se va a ir rellenando y va a pasar de convertirse en una laguna a una cañada, digamos. Ajá. Y lo de Laguna Brava, digamos, a ver, hace poco sé porque estaban, un amigo mío le habían dicho que estaban queriendo vender un terreno ahí cerquita a Laguna Brava y que iba a llegar con los canales hasta su casa y que iba a poder salir con su canoa desde su casa por los canales hasta la laguna y todo lo demás, que cuando se conoció este tema pegaron un grito en el cielo, la municipalidad no había autorizado, no tenía permiso del ICA, etcétera, etcétera, y se terminó paralizando esa obra. Pero ¿hay obras de estas características sobre la Laguna Brava? Lo que nosotros vimos, porque presentamos un informe en el 2021 en la municipalidad, era que se estaban haciendo esos canales, pero no habíamos visto que estén conectados. Sí estaban conectados entre ellos, pero no estaban conectados con la laguna hasta ese momento, digamos. Y es más, nosotros habíamos mencionado de que justamente esto, debemos evitar de que esos canales tomaran contacto, sobre todo si el agua de esos canales tienen una carga de sedimentos muy grande, porque ya te digo, es como, a ver, si esa carga de sedimentos llega a la laguna, con el tiempo se van a ir asentando y bueno, van contribuyendo a que la laguna pierda profundidad, y si pierde profundidad es como que ya tiene no menos agua. Claro, no, tiene menos agua, y cada vez que nosotros tengamos un evento de sequía, al tener menos agua, bueno, la evaporación va a ser lo suyo. Y así es como se van transformando los paisajes de manera natural. El tema es que nosotros contribuimos a que esos procesos naturales se aceleren. Claro. Así que la idea de este trabajo no es echar culpa a nadie, porque son cosas que vienen pasando desde la fundación de Corrientes, digamos. Pero sí, si queremos conservar humedales periurbanos que son emblema, o que son, digamos, o tengan un valor no solamente ambiental, sino cultural, y bueno, empezar a pensar en estrategias, por ahí hacer corredores de lagunas, paseos, digamos, porque fíjate que hasta incluso si se hacen paseos alrededor de estas lagunas, uno está generando un espacio de recreación para la gente, y entonces las personas que viven de la ruta 12 hacia el este, quizás puedan ir a esos lugares y no trasladarse y atravesar toda la ciudad para ir hasta la costanera y disfrutar de Claro, se puede usar otro punto, otro lugar. Ignacio, gracias. Bueno, muchísimas gracias, y estamos a la orden. Estamos atentos a cuando sale la primera función de stand-up, vamos a estar ahí. Bueno, vamos a hacer lo posible. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Bueno, Ignacio Contreras, que es el que más sabe de lagunas, pero en realidad él es geógrafo, doctor en geografía, como bien decía Tel, investigador, que bueno, avanza con estos trabajos de relevamiento y de seguir viendo cómo va evolucionando todo esto. Bien lo decía, hay algunas medidas que se podrían llegar a tomar para proteger estos lugares que tienen una modificación natural, pero que bueno, la intervención de las personas hace que todo esto se acelere mucho más. Para seguir hablando de naturaleza y cosas lindas, ¿vieron el videíto? Nico, te lo pasé, de estos pájaros volando por primera vez. ¿El guacamayo? Los colorados. Mi Dios, qué belleza. Mira, mira lo que son. Bueno, esto lo informó la Fundación Rewilden, que está trabajando ahí en la zona de Iberá, y la noticia fue: Tupá, Arahui y Copán alzaron vuelo por primera vez. La verdad que a mí me parece muy hermoso el colorido que tienen, ¿no? Después de meses de cuidados y observación y aprendizaje, los 3 pichones ya surcan el cielo de Corrientes y son protagonistas de su especie en Iberá. Yo sé que esto a veces a uno le da como mucha tentación, viste que a veces se acercan a los poblados y se bajan por los árboles, no les den de comer porque ellos ahí se mascotizan. Claro, viste, ellos tienen que ser silvestres, generar su propio alimento,
auto, ir, volar y buscar, porque si no, lo que vas a hacer es tener una mascota en la casa. Sí, guacamayo rojo, esa es la especie. La verdad que son muy lindos, Qué son muy lindo. vistosos. Y bueno, la noticia es que por primera vez volaron pichones. Esto todo parte de la reintroducción de especies que se está haciendo en toda la zona. Me parece que está bueno también reconocer el trabajo del Centro Aguará, porque varios de estos animales, como nacieron en cautiverio y se criaron ahí, hubo todo un trabajo de adaptabilidad y de enseñanza, de aprendizaje a que puedan desarrollarse en el ámbito y obtener su comida, poder desempeñarse, huir de los depredadores. Claro. La verdad es que a mí me tocó ver hace algún tiempo cómo era todos los días sacando los pájaros, haciendo determinados ejercicios para que vayan teniendo esa adaptabilidad al medio, y bueno, hasta que seguramente también todo ese personal está seguro de que ellos van a poder vivir en libertad y bueno, proceden al paso siguiente. Y claro, y además la idea es que vivan en libertad, se reproduzcan, ¿verdad? Claro. Y entonces vamos a tener más guacamayos. Si vos le traes a tu casa, ya se te queda ahí, en cualquier momento te come el gato del vecino, tu lorito y chau. Ay, no. ¿Estos serían de la familia de los loros o no? Y sí, pues, seguramente. No sé. Mira que están cortando las... tienen toda la característica. La marca junto a un chip. Bueno, eso viene la identificación. foto, la última que te pasé, ahí se lo ve como en un primer plano, y ese cosito amarillo que tiene, eso debe ser donde tiene el sistema de rastreo, ¿no? Hay una Ahí pila, va. un lorito a pila. Mira vos. Puede ser. Sí. Son muy lindos. Es bueno. inteligencia artificial. ¿Son guacamayos por el mes de mayo o sería guacabril? También. guacajunio? Hoy son Es guacamayos, bueno, el claro. mes que viene puede El mes ser que viene, guacajunio. claro, depende del mes, ¿no? Es Hoy muy son- bueno, ¿Qué tipo lúcido, Qué ingenioso, a esta hora de la mañana. Y este es el que más sabe, porque este es el A, después está el B, el C y así va. Bueno, nos bajando queda hasta acá. pendiente. Tere va a contar después de la pausa lo que ¿Qué? hizo esta cantante santiagueña con los quiz. cierto. Le ganó a Carlos, el que vende los celulares, haciéndose pasar por funcionario. Y después, Hay hablando de foto y inteligencia todo, artificial, ¿vieron el video viral de Macron? No. No. Ahora les cuento porque se Bueno. armó un revuelo. ¿Cuál? ¿El del de tren? Sí. El del tren, sí, salió. Fue una cuestión de Estado. Fue una Vale, cuestión de Estado, sí, imagínate. sí. Ahora sí, después sí. hablamos un poquito de eso. Mira, todo eso y mucho más tenemos hasta las 10 de la mañana todavía, así que ¿a dónde te vas ¿A dónde?